para poder terminar con los pendientes y poder eh, pues terminar a buena hora. Saludos a todos y pues muy buenas tardes. Bien, me voy a regresar un poquito. La semana pasada empezamos a hablar de la crisis, de qué es una crisis, de qué implican las crisis y hablamos de que una crisis pues es una zona de turbulencias, ¿no? Decíamos también que una crisis tiene un factor desencadenante, que siempre se buscan culpables, que algo está en juego, que si se puede saber se sabrá y que es un proceso de desestabilización. Y decíamos también que lo que está en juego es fundamentalmente la confianza. También decíamos que había que adoptar decisiones políticas, también decíamos que eh, una gestión de la comunicación es fundamental para conservar la imagen de la institución, la reputación de la institución lo más limpia posible, y que siempre una crisis iba a hacer referencia a los sentimientos. Y después empezamos a hablar del ciclo temporal de la crisis. Hablamos de que hay un proceso de preparación, el proceso preliminar, una parte aguda que tiene que ver con la acción, una parte crónica que es la parte de la resolución y finalmente una etapa postraumática que es la recuperación. Y luego entramos a platicar de 7 herramientas metodológicas para la gestión de una crisis. Bien, bueno, pues hoy con lo que vamos a seguir platicando respecto a la crisis es, en muchas ocasiones se, se pregunta uno o se preguntan las organizaciones, se preguntan las personas y los liderazgos, si cuando hay una crisis hay que comunicar o no comunicar. Y tenemos varios puntos a favor y algunos puntos en contra. ¿Cuáles puntos tenemos a favor? Bueno, pues que cuando hay una crisis y se comunica, lo primero que hacemos al comunicar es tomar la iniciativa. Segundo, si decidimos comunicar, controlamos el mensaje. Tercero, demostramos compromiso con la sociedad y con la propia institución. Cuarto, respondemos a las audiencias clave. Le estamos respondiendo a nuestras audiencias clave, a nuestros stakeholders. Y finalmente, lo hacemos por un deber de informar. Estas son las razones, digamos, a favor de comunicar. En contra de comunicar, pues primero que nada, oye, no, es que no comuniquemos porque si comunicamos, pues podemos tener consecuencias legales y o políticas. De entrada, déjenme decirles, siempre va a haber consecuencias en una crisis. Comuniquemos o no comuniquemos. Siempre va a haber consecuencias. Segundo, que no vamos a poder guardar silencio más adelante. Cuando ya decidimos comunicar y ya no podemos guardar silencio. Otro punto u otra posición en contra muchas veces es que vamos a tener una visibilidad negativa. Sí, efectivamente vamos a tener una visibilidad negativa, pero de todas formas la estamos teniendo debido a la crisis, ¿no? Y finalmente, en muchas ocasiones, cuando hay una crisis, no tenemos toda la información en un primer momento a la mano. Y poco a poco la información se va confirmando, se va descartando, este, y en un primer momento, pues nos va a faltar información. Incluso va a haber cosas que quizás no damos versiones completas o damos una primera versión y luego tenemos que cambiarla porque la situación cambió, porque tenemos más información. Luego también existen 4 posturas comunes frente a una crisis. ¿Cuáles son estas posturas? La primera, el silencio. Muchas veces se cree que si no decimos nada, si nos quedamos callados, pues ya se resuelven las cosas. Pero el silencio también nos está diciendo algo. El silencio también nos dice que la organización no está lista, no está preparada, no quiere comunicar o algo esconde.
Y luego, cuando guardamos silencio, ¿qué es lo que sucede? La alimentación de rumores. Y entonces aparece un primer rumor y a partir de ese primer rumor se empieza a dar una suerte de rumorología, un rumor tras otro rumor, tras otro rumor, tras otro rumor, que lo que termina en muchas ocasiones reinando en la comunicación es el rumor. Y cuando queremos comunicar, pues ya es demasiado tarde para poder aclarar toda esta rumorología, toda esta serie de chismes, de mentiras. Otra postura común frente a la crisis es la negación. Negarlo todo. No, eso no es cierto. No, eso no pasó. No. Y la negación no es que esté mal, pero la negación solo es válida cuando la situación que está generando la crisis es falsa. Si la situación que está generando la crisis es falsa, entonces sí, cabe la negación. Pero la negación solo por negar las cosas, pues primero hay que analizarla muy bien. Porque ¿y si después resulta que sí es cierto? ¿Y si después resulta que sí pasó? ¿Y si después resulta que la transferencia de responsabilidad es otra postura común ante una crisis? No, 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 eso no es culpa de nosotros, eso es culpa de alguien más, ¿no? Le echamos la culpa al muerto, ¿no? Eso es culpa de aquel, de aquel, de aquel. Tratamos de quitarnos la responsabilidad frente a una crisis, ¿no? Eso es muy común en las organizaciones, fundamentalmente en las organizaciones políticas y en las gubernamentales aún más. Y finalmente, otra postura común frente a la crisis es la confesión. Pero cuando hay una confesión, no basta con reconocer el problema, no basta con reconocer la situación, no basta con reconocer que sí pasaron las cosas así o asado, sino que hay todo un proceso precisamente para la gestión adecuada de la crisis. Vamos con lo que sigue. ¿Se puede prevenir una crisis? Yo les diría, les preguntaría, ¿se puede prevenir una crisis? ¿Ustedes creen que se puede prevenir una crisis? Bueno, Sí, fíjense, Ramón dice que sí, y yo les voy a decir, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de una crisis? Sabemos el qué, porque vamos a saber el qué, la situación, sabemos el dónde, sabemos el por qué, sabemos los efectos, sabemos los actores involucrados, sabemos distintas cuestiones sobre la crisis. Lo único que no sabemos es cuándo va a ocurrir. Entonces, ¿se puede o no se puede prever una crisis? Sí, sí se puede prever, porque podemos estar preparados, podemos tener una serie de elementos que nos permitan ir previendo. Ah, mira, aquí se viene dando una situación, aquí. Les voy a poner un caso que me pasó y que como tal, pues es un asunto que está en una crisis en ciernes, que me pasó en estos días. El viernes pasado, un servidor no estuvo en la oficina. Estuve atendiendo diversas cuestiones fuera de la ciudad de Chihuahua. Pero el viernes se comunicó un medio nacional para solicitar una explicación al municipio, una postura sobre un tema que le llegó la información, ¿no? Y mi gente aquí en la oficina, la gente que recibió la llamada, una chica que no estaba preparada para recibir esta llamada, entró en crisis. Y entonces pensó que no comunicándome las cosas, yo no me iba a enterar y no iba a pasar nada. ¿No? Esta persona se volvió a comunicar el día de ayer. El día de ayer yo estuve cubriendo cuestiones de agenda por la mañana y no recibí la llamada, pero recibió la llamada la persona adecuada que tenía que recibir la llamada, la cual de inmediato se comunicó conmigo y me dijo, ya hablan de tal medio nacional, traen esta información y quiero una postura del municipio.
¿Qué sucedió con este tema? Este tema yo lo conocía desde agosto. Y entonces desde agosto teníamos prevista una batería de posibles respuestas ante posibles preguntas respecto del tema. Entonces, ayer, al mediodía, por ahí de las 3:30 de la tarde, que ya llegué aquí a mi lugar, que me pude sentar y que pude contactar con el medio de comunicación, hablé con la periodista y le dije, a ver, me dicen que llamaste el viernes, pero que nadie te atendió, me lo acaban de reportar ahorita. Te ofrezco una disculpa y que hablaste hoy y me están pasando tu recado. Al respecto, permíteme, te comento A, B, C y D. Necesito una postura en audio de algún funcionario involucrado. Con todo gusto, claro que sí. Ya hasta teníamos los dos de los tres audios que me solicitó y simple y sencillamente agarré y se los mandé. ¿Qué sucedió hoy? Hoy el impacto aparece. Claro que no es positivo. Claro que no me gusta cómo aparecieron las cosas, porque además ya la periodista tenía un juicio hecho sobre los hechos, un juicio armado. Pero lo que sucede es, no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque yo ya estaba listo. Yo ya sabía que tarde o temprano este asunto iba a llegar la información a algún medio de comunicación. No sabía si local, nacional, pero iba a llegar la información. ¿Sí? Yo ya sabía qué, yo ya sabía dónde, en medios, yo ya sabía por qué, ya sabía posibles efectos, ya sabía los actores, ya tenía a los actores listos para contestar. Lo único que no sabía era cuándo y el tamaño del medio, si era local o era nacional. ¿Sí? Ya, a partir de ayer sabía yo que el tema iba a salir en un medio nacional y que iba a salir hoy. ¿No? Bueno, simple y sencillamente se atendió al medio y reitero, no me gusta porque al final de cuentas es una cosa de riesgo, incluso de riesgo en donde el periodista ya tiene una postura armada, una posición tomada. Sin embargo, tuve la posibilidad, la oportunidad de responder. ¿Por qué? Porque ya lo sabíamos desde hace meses, porque veíamos venir el asunto, ¿sale? Porque justo nos entrenamos para, mira, estos factores de riesgo, estos temas de riesgo, siempre, en cuanto vemos el primer riesgo, ya tenemos un comité, una mesa en la cual se presentan las cosas y se exponen las cosas y se ponen los casos. No pasó de ahí. Evidentemente es un asunto que está apenas en ciernes. Puede crecer. La noticia tiene más de 12 horas publicada y no ha crecido. ¿Sí? Entonces, ¿se podía prever el asunto? Sí, sí se podía prever. Lo previmos y actuamos en consecuencia. Tres tipos de organizaciones al planear una crisis. Existe la organización, voy a poner, ustedes han visto que en mis charlas he usado mucho los ejemplos, los símiles para tratar de hacer esto pues más entretenido, más simple, más sencillo. Existe la organización Boy Scout. ¿Cuáles son las organizaciones Boy Scout? Bueno, pues los Boy Scouts siempre están preparados para todo, ¿no? Siempre llevan la navaja MacGyver que siempre los saca de cualquier bronca, ¿sí? Bueno, pues estas organizaciones Boy Scouts son aquellas que tienen un plan integral sólido que va a resistir la presión de una crisis. Luego, y esas en el mundo actual más o menos ocupan el 20% de las organizaciones, de acuerdo a estudios que se han realizado en materia de comunicación. El 20% de las organizaciones públicas y privadas, gobiernos, empresas, partidos, ONGs, el 20% están preparadas para una crisis. Luego están las organizaciones llamadas equilibristas, que son así como un equilibrista que va en una
en una línea, en un cable, cruzando el vacío, tratándose de equilibrar y que no le gane el peso de un lado o del otro para no caerse, porque pues si se cae, termina hecho pomada. Esas organizaciones están vulnerables y son aquellas con planes, que posiblemente tienen planes para la gestión de una crisis, pero que no necesariamente los van a cubrir del todo, que no son suficientemente completos. Y estas son más o menos el 45% de las organizaciones en el mundo. Es como aquellos que, eh, no sé, compran una póliza de seguro y compran una póliza de seguro con un tope muy chiquito de gastos médicos mayores, ¿no? Cuando además, pues ellos, pues no sé, les gusta correr motos de carreras, ¿no? Pues evidentemente si van en la moto de carreras y se caen, pues su póliza de seguros de gastos médicos no les va a servir de nada, ¿vale? Y finalmente existen las organizaciones avestruz. ¿Cuáles son estas organizaciones? Son las organizaciones que, como lo pueden ver en la imagen, en cuanto viene una crisis, lo único que hacen es esconderse, guardar silencio, esperar a que la tolvanera pase, a que el viento pase, a que la tormenta pase, y esas están completa y absolutamente expuestas. Y fíjense, son más o menos el 35% de las organizaciones en el mundo. Voy a poner un ejemplo que ocurre actualmente. Muy pocas organizaciones en el mundo, fundamentalmente gobiernos, están preparados para, para una crisis en sus sistemas digitales. Casi todas las organizaciones están vulnerables y en cualquier momento pueden ser hackeadas por piratas virtuales, como se les llama. ¿Sí? Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Que se roban la información y después esa información la ponen en en venta, en subasta, a ver quién se las compra. Las organizaciones políticas y las gubernamentales permanentemente están expuestas. Es más, hay organizaciones que llevan más de un año, por ejemplo, hay organizaciones del gobierno federal actual que llevan más de un año secuestradas digitalmente y que no pueden hacer trámites de manera digital porque están secuestradas porque sufrieron un hackeo. ¿Por qué? Porque están expuestas. Pero además, ¿qué ha sucedido? Que la mayoría de nosotros no sabemos que les pasó esto. ¿Por qué? Porque no lo comunican, porque prefieren guardar silencio, retrasar los trámites de las personas y deciden simple y sencillamente no comunicar que sufrieron un ataque cibernético, por ejemplo. Bien, hasta aquí los tipos de organizaciones frente a una crisis. Bien, ante la crisis, entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues se requiere un plan de prevención. Pero el plan de prevención incluye 6 aspectos. No es solamente, podemos tener una crisis y ya. No, hay que hacer, y ahorita voy a explicar cada uno, auditoría de riesgos, manual de gestión de crisis, monitoreo de los temas, integrar un comité de crisis, formar al comité y a los equipos y gestionar el conocimiento producto de una crisis, porque siempre de una crisis, siempre de una crisis, vamos a tener conocimiento, vamos a adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Eh, bien, ¿qué es la auditoría de riesgos? Pues la auditoría de riesgos a lo que nos lleva es a que tenemos que analizar
Hacer un análisis a conciencia, veraz, oportuno, sin apasionamientos de los riesgos de la organización, los riesgos organizacionales. ¿Qué riesgos podemos tener como organización, como equipo? No, pues tal, tal, tal y tal. Ok. Después, ¿qué riesgos podemos tener, perdón, les decía, como organización, como equipo, y qué riesgos tiene el dirigente y o el líder? Es necesario que una persona, unas personas, un pequeño comité se den a la tarea de hacer esta auditoría de riesgos. Oye, la organización, fíjate que por ahí trae un tema pendiente en cuestiones de auditorías financieras porque no se comprobó eh, un recurso por 30 millones de pesos y entonces pues traemos ese pendientito. Pues ese es un riesgo. Es un riesgo reputacional. ¿Qué pasó con esos 30 millones? Y hay que tener los elementos y por qué no se comprobaron, pero sí se gastaron y aquí están los comprobantes. ¿Cuáles son los riesgos de la organización? ¿Cuáles son los riesgos del equipo? Oye, fíjate que, pues es que el contador este que llevaba toda la parte esta de las cuentas y el que no comprobó los 30 millones de pesos, pues lo que pasa es que un día se fue de borrachera y tuvo un choque y no solo tuvo un choque, sino que a la hora del choque dejó el carro abandonado y pues entonces perdieron los papeles en donde estaba toda la comprobación. Ah, bueno, entonces no solamente tengo el riesgo de que eh, este, no tengo 30 millones de pesos comprobados, sino además tengo a un cuate que tuvo un accidente y se dio a la fuga. Sí, y luego fíjate que el dirigente o líder de pronto en su cuenta tuvo un crecimiento eh, de, de, de sus bienes, de sus cuentas bancarias, de un día para otro de 7 millones de pesos. No, pues escenario ideal para que en cualquier momento reviente una crisis, ¿no? Entonces necesitamos tener esta auditoría de riesgos muy clara, muy concreta, muy puntual, y hay que hacerla y hay que hablar con toda la claridad y con toda la sinceridad del caso entre los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque para poder tener la auditoría de riesgos, pues se necesita confianza en el comité de crisis que va a gestionar esa crisis. ¿Cómo podemos trabajar una matriz de riesgos? Bueno, aquí yo les presento una propuesta de cómo trabajar una matriz de riesgos. Vamos a medir entre la probabilidad de que algo pase y el impacto que éste puede tener. Aquellos que tienen, y vamos a hacer una lista, ¿no? A ver, todos estos son los riesgos. 1, 2, 3, 4, 5, llegamos hasta el 70. Ah, muy bien, ok. 70 posibles riesgos. Ok. ¿Qué probabilidad hay de que pase o de que se sepa o de que se dé a conocer X cosa? No, pues no, casi ninguna. Ok. Y no, pues este sí tiene más probabilidad. Ah, bueno. A partir, y literal, ordenar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porque al final de cuentas, entonces, todos los uno que ya agrupamos, o que vamos a agrupar, entonces vamos a ordenarlos. A ver, probabilidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 40, ¿no? Okay, estos fueron los que calificamos como 1 o como A. Luego los que calificamos como 2 o como B son otros 20. Y los que calificamos como 3 o como C son 10. Muy bien. Y luego, en caso de que se sepa, de que salga, ¿qué impacto van a tener? ¿En términos de qué? En términos de la reputación y de la credibilidad de la organización, de la institución, del líder.
No, 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 no. Si se sabe esto, estamos fritos. Ah, pues entonces ese del 0 al 100 es 100. O sea, el impacto va a ser de 100. Y teniendo el cruce entre probabilidad e impacto, el promedio, pues entonces vamos a tener puntos acomodaditos así en un plano cartesiano. ¿Cuáles son los que tenemos que valorar, que analizar, que tener ahí guardados? Es más, de los cuales debemos tener ya hasta las tarjetas de respuesta de cada uno de los temas. Justo aquellos que terminan en este cuadrante, en el cuadrante de 75-75. Si tiene más de 75 de impacto y más de 75 de probabilidad de acontecer, ese es un riesgo a valorar. Si tiene una probabilidad de que ocurra de 4 y un impacto de 10, pues no pasa nada. Si sale, va a ser algo pequeño, breve, no va a pasar a más, ¿sí? Pero necesito, como equipo, trabajar y es una cosa bien simple. Yo a ustedes lo que les sugiero, quienes estén en equipos políticos o de candidatos, siéntense a trabajar esto. A ver, y solitos pueden hacer una lista. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué riesgos puede haber? ¿No? Del equipo, de la organización, del líder. No, pues todos estos. Ok. ¿Qué probabilidad de que estos pasen? No, pues este sí, este no, este sí, este no. Ok. Y si llegan a pasar los que pasen, ¿qué impacto tendrían? Y sobre eso van a tener una matriz de riesgos. Siempre además, perdón, siempre además hay que tener muy claro cuáles son nuestras audiencias clave. Porque cuando tenemos una crisis, es importante tener claro a quién le vamos a hablar. No le podemos hablar a todos, porque si le intentamos hablar a todos, entonces no vamos a comunicar nada. Por consiguiente, necesitamos tener diferenciados a nuestros públicos internos y a nuestros públicos externos. En los públicos internos, pues nuestros dirigentes, nuestros órganos directivos, nuestros empleados, muchas veces a los que menos les comunicamos es a nuestros empleados y se enteran por rumores, se enteran por trascendidos, se enteran por chismes y además de los empleados, a sus familiares, a los militantes, a los grupos, asociaciones y fundaciones, digamos, cercanas, afines a nosotros o incluso de nosotros. Y externas, pues las autoridades, los medios de comunicación, los simpatizantes no militantes, los partidos afines y o aliados, las ONGs, los sindicatos, los ciudadanos. Después es importante que hagamos, ya que tenemos nuestras audiencias clave, un mapa de audiencias. Y lo mismo, en un plano cartesiano, ubicar, digamos, en el lado positivo, quiénes son nuestros aliados y activos y quiénes son nuestros hostiles o enemigos o contrincantes y activos. ¿De quiénes me voy a cuidar cuando tengo una crisis? De los hostiles y activos. Porque si tengo hostiles pasivos, esos no van a hacer nada. Esos se van a quedar callados. En ellos no me tengo que desgastar. Pero donde tengo yo que poner todas mis baterías, a quien tengo que estarle dando información, la audiencia clave a la que necesito estar alimentando para que me ayude y me defienda, son a los activos y aliados. ¿Por qué? Porque también si tengo aliados pero son pasivos, no me sirven de nada, ¿sí? A quienes tengo que activar, poner a trabajar son a los activos aliados. El segundo punto que yo les comentaba para la cuestión de una crisis es el manual de gestión de crisis. Hoy las organizaciones necesitan tener un manual que el día de hoy, más que un manual, o actualmente más que un manual, antes era un manual, literal, como este, miren, era un manual, un librito. Por ejemplo, este es un manual para la cobertura de la violencia contra las mujeres, pero era un manual y se tenía ahí un manual como un librito y se trataba de seguir a la perfección, ¿no?
Luego se pasó a sistemas, ¿no? Todo más en el tema automatizado y los tableros de control y, y los blackboards y todo eso. Y hoy lo que se debe tener son planes de contingencia, que como lo ven en el icono, son engranes que se van uniendo y que el movimiento de uno hace que se mueva el otro. Si uno no se mueve, el otro no se va a mover. Y los planes, evidentemente, son 100% contingentes, 100% maleables, 100% ajustables de acuerdo a las circunstancias. El tercer tema que yo les decía para el manejo de una crisis es el monitoreo de temas. El monitoreo, tanto en los medios, voy a llamarlos así, tradicionales, como las plataformas digitales. Hoy muchas crisis ocurren en las plataformas digitales y de ahí se trasladan a los medios tradicionales. Anteriormente eran al revés. Hoy mucho puede ocurrir en el online para después pasar al offline. El comité de crisis. También les decía, si se acuerdan, que debíamos de tener un comité de crisis. Bueno, pues el comité de crisis debe tener 4 áreas fundamentales. El área de dirección. ¿Y quiénes son los que están en el área de dirección? El presidente, el secretario o el coordinador, nunca el candidato, presidente, secretario o coordinador. Luego el área de organización, legal y de comunicación. Hay un área de organización, de ejecución, de operativa, legal y de comunicación. Un área de asesores legales, consultores de comunicación, de investigación de opinión pública, quien nos hace las encuestas, quien nos hace los focus group, quien nos hace las entrevistas de profundidad. Siempre es bueno tener consultores, asesores en los comités de crisis, porque nos ayudan a ver las cosas desde fuera, sin apasionamiento, desde un foco distinto al de aquel que está metido todos los días en la organización. Y finalmente los técnicos de recursos humanos, de seguridad, de tierra y algún otro que de pronto se puede también sumar, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles psicológicos del comité de crisis? Estos son las áreas, ¿no? Dirección, organización, asesores y técnicos. Luego los perfiles psicológicos, pues debe haber un líder, debe haber un estratega, debe haber un pesimista, debe haber un creativo, debe haber un táctico y un ejecutivo. El líder, que es quien nos sacude a todos y dice, a ver, está pasando esto. El estratega, que analiza el hecho fríamente y propone una ruta, traza una ruta para atender la situación. El pesimista, que a todo le pone, no, 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 es que si decimos, si hacemos, si salimos, va a pasar esto, va a pasar esto. Es el que ve todos los posibles negativos siempre. El creativo, que hace mucho juego, y pesimista y creativo, en verdad tienen que ser como, eh, Pinky y Cerebro, como Tommy y Jerry, o como Uña y Carne, ¿sí? Van de la mano, porque el creativo tiene todas las respuestas para el pesimista, ¿no? El táctico, que es mucho el operativo, ¿no? El que está en el día a día, el que aterriza lo que el estratega está diciendo, lo aterriza en acciones concretas, específicas, de minuto a minuto. Y el ejecutivo, que es el que hace que los demás se muevan hacia al interior del comité y también hacia abajo, ¿sí? Porque es capaz de aterrizar las cosas en decisiones rápidas, es normalmente el que toma las minutas, el que hace de secretario técnico y activa a todo el que tenga que activar. Estos son los perfiles psicológicos necesarios en un comité de gestión de crisis. ¿Se acuerdan que en la primera sesión les hablaba de liderazgo? Bueno, pues hoy les voy a hablar de nueva cuenta de liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una crisis, lo primero que tiene que salir a flote en nuestras organizaciones es
el liderazgo. ¿Por qué? Porque con un liderazgo va a ser mucho más sencillo afrontar una crisis. Muchas personas en circunstancias cotidianas utilizan habilidades de gestión, habilidades de liderazgo o una combinación de ambas. Estas personas ayudan mucho. ¿Por qué ayudan mucho? Porque jalan al equipo, pero además organizan al equipo y hacen que el equipo trabaje. Pero por otro lado, si bien el liderazgo es fácil de explicar, no es tan fácil de practicar. Y cuando viene una situación de crisis, a veces esos que pensamos que son líderes se contraen por completo. Les gana el miedo, les gana la desesperanza y se hacen chiquitos. Son las crisis precisamente las que nos permiten ver quiénes realmente son los que destacan, los que se sobreponen a la situación y nos ayudan a tramitar la situación, a gestionarla y a salir adelante. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene que ver primero con el comportamiento, con las creencias y luego con las habilidades. El liderazgo es, a ver, sí, está pasando esto, pero mira, aquí tenemos esta posibilidad de atenderlo así, 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 asado, y vamos a sacarlo adelante. Ese es un líder, ¿sí? Siempre en las organizaciones se va a seguir a los buenos líderes. ¿Por qué? Porque un líder lo que sucede y lo que hace es que gana respeto. Y al ganar respeto, gana credibilidad. Y al ganar credibilidad, gana seguidores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, gana la confianza. Y entonces, sí está muy bien lo que les decía yo al principio, de utilizar habilidades de liderazgo y de gestión, pero fundamentalmente en una crisis lo que se necesita son líderes. Porque para la gestión, pues va a haber otras personas que van a ayudar. Líderes, líderes, líderes. Y lo que hay que formar aquí son líderes. Lo que se necesitan son líderes. Bueno, el quinto paso para la gestión de una crisis es la formación. ¿Por qué la formación? Y esta lámina, este término, se los he platicado ya en las 3 sesiones. En las 3 sesiones yo he sido permanentemente insistente de que lo que una organización se juega al comunicar, la importancia de la comunicación radica en que al comunicar ganamos o perdemos confianza. Al comunicar estratégicamente, tenemos más garantías de ganar, de prevalecer, de permanecer en la confianza. Al gestionar una crisis de manera adecuada, pues lo que hacemos es tratar de proteger lo más posible la confianza que hay en una institución. Y la formación de portavoces, la formación de equipos para el manejo de una crisis, incide directamente en la confianza, porque como se los dije el día de la sesión pasada y ahora en esta nueva sesión, lo que está en juego siempre en una crisis es la confianza en la institución. La crisis y los medios, los viejos y los nuevos medios. En todos los medios, en toda plataforma, se nos puede estar generando, gestionando, explotando una crisis. No podemos hacer menos nada. De pronto, todavía hay quienes, por ejemplo, aparece algo en un perfil en redes sociales y lo minimizan, lo menosprecian. No, 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 no le hagas caso. Tiene 30 seguidores, no pasa nada. Ajá, sí. Pero si alguno de esos seguidores extrae esa información, extrae ese tema y lo empieza a circular y le empieza a dar juego, y del online brinca al offline, de las redes brinca un medio y el medio que lo publica es el medio de mayor influencia, cobertura, penetración, estamos en problemas. ¿Sí? Entonces, los equipos de comunicación, los equipos de monitoreo, tienen una gran responsabilidad en estos asuntos.
¿Por qué? Porque es necesario intentar tener la mayor cantidad de ojos, la mayor cantidad de oídos posibles para estar viendo en dónde puede ser que se nos esté generando un posible riesgo de crisis. Porque las crisis siguen ocurriendo, se siguen generando, se siguen proyectando a través de los medios, los viejos y los nuevos. Aciertos en el manejo de una crisis, aciertos en el tema de la formación de portavoces, aciertos de los voceros en el manejo de una crisis. Primero, los voceros deben de entender el papel de los medios, sean del tipo que sean, es decir, sea radio, sea televisión, sea prensa, sea un semanal, sea un cuate con sus redes sociales, un influencer, deben de entender el papel de los medios. ¿Cuál es el papel de los medios? Informar. Punto. Y entonces los medios, ¿qué van a hacer? Buscar información. Oye, no, pero es que este cuate quiere informar para pegarnos. Sí, pero su papel es informar. Ya después veremos quién tiene buenas o malas intenciones, quién tiene genuinas intenciones de informar y quién simple y sencillamente está husmeando para ver de ese tema con qué carambas nos pega. ¿Sí? Luego, otro acierto al comunicar y en la formación de portavoces tiene que ver con definir los mensajes que se quieren transmitir. Un tercer acierto tiene que ver con el nunca, nunca, por sobre todas las cosas, nunca mentir. El que miente en una crisis, el que miente en una crisis pierde. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si hay una mentira, tarde o temprano se va a saber. Y en el momento en el que se sepa, pues evidentemente lo que, lo que va a ocurrir es que vamos a perder toda credibilidad. Se acabó la credibilidad. Entonces, nunca, 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 nunca mentir. Siempre en una crisis, el vocero, el portavoz, debe mostrar una actitud de colaboración. Aquel que tiene una actitud de colaboración siempre va a llevarlas de ganar. ¿Por qué va a llevarlas de ganar? Pues porque aunque el caso sea crítico, las demás organizaciones, las audiencias, los propios medios de comunicación van a decir, sí, mira, sí, sí, esta información está dura, está fea, está gachita, pero este cuate está queriendo colaborar, nos está ayudando, nos está permitiendo tener más elementos para poder ir dilucidando toda esta historia, ¿no? Entonces, siempre una actitud eh, de colaboración. Anticipar las preguntas y las respuestas. Ya se los platicaba yo con el caso que me ocurrió el día de ayer y el día de hoy, pues que ya teníamos las preguntas y las respuestas hechas, incluso ya hasta con las cuñas de audio para poder responder. En el caso de riesgos que tienen que ver con la protección civil, con la seguridad, siempre hay que controlar el acceso a las zonas de riesgo de los informadores por su seguridad y eso lo van a agradecer. Y siempre hay que buscar cajas negras. Hay que buscar estas que nos van a ayudar en la gestión del conocimiento para... esto de las cajas negras viene de los términos de la aviación civil, de la aviación militar, donde los aviones siempre tienen una caja negra, ¿no? Y gracias a la caja negra es como podemos saber, conocer, entender qué es lo que pasó cuando hay un accidente, cuando hay una catástrofe, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar las cajas negras. ¿Qué errores podemos encontrar?
en los portavoces, en los voceros. Cuando un vocero, un portavoz, habla off the record. Oye, no, mira, ya tengo información, pero te la voy a compartir aquí en cortito. Pero nomás no digas nada, ¿eh? No digas quién te lo dijo, no publiques nada. A ver, señores, señoras, señores, el off the record con un periodista no existe. Si el periodista tiene la oportunidad de tener la información antes que todos sus demás compañeros y tú se la estás dando, la va a sacar. ¿Por qué? Porque estás frente a una posible crisis o frente a una crisis. Y entonces si tú le dices, no, mira, es que ya supimos cómo estuvo la situación, ya supimos el tema de estos 30 millones que no reportó la organización, fíjate que fue el contador que se fue de borracho y entonces se dio a la fuga, ¿sí? Pues ya le partiste el queso al contador, ya dijiste que era un borracho que se dio a la fuga y lo van a publicar. Luego, otro error muy común, muy común, es ver al periodista como un enemigo. Muchas organizaciones tienen en su ADN ver a los periodistas como enemigos. Muchas organizaciones políticas tienen en su ADN ver al periodista como enemigo. No, ese nomás quiere lana. Ese nomás está viendo qué saca porque nomás nos quiere sacar dinero. Es un golpeador, es un extorsionador. No, a ver, no veamos al periodista como enemigo. Oye, está buscando lana, ya lo sabemos, pero eso no quiere decir que sea tu enemigo, ¿sí? Eso guárdatelo, quédatelo y trabaja con los elementos que tengas para tratar de sacar lo mejor. Otro gran error de los voceros de los portavoces en una crisis es no responder a las llamadas de los medios de comunicación. O peor aún, responder, enojarse y hacer el problema y el conflicto personal. A ver, espérate. El periodista no gana ni pierde nada con que tú salgas bien o mal de la gestión de una crisis. Normalmente creemos que el periodista, fíjense, en muchas organizaciones políticas y de gobierno, aquí este cuate a mí me hace los mandados porque yo en este momento voy a agarrar el teléfono y le voy a hablar a su jefe y lo van a correr porque yo me encargo. Perdón, el periodista ha visto pasar no una, no dos, no tres, ha visto pasar miles de crisis de organizaciones y trasciende. Al final de cuentas trasciende. Sí, lo correrás de un medio, pero luego va a regresar en otro. Y entonces él sí va a saber que por ti se fue y ya te ganaste un enemigo, ¿sí? Subestimar el papel de los medios, ese es otro gran error en el proceso de formación de portavoces. Negar que estamos ante una crisis, nunca negar la crisis. Es mejor aceptarla y ver cómo corregimos y ver cómo remediamos. Olvidar lo que está en juego, olvidar que es la confianza lo que está en juego, lo que se está debatiendo. Actuar con lentitud y el otro extremo, actuar con precipitación. O sea, no, es que esto hay que arreglarlo rápido. Y por arreglarlo rápido, pues lo que hacemos es equivocarnos, regarla más y que salga peor. Eh, y no anticipar el peor escenario. Siempre, por eso, en los comités de crisis debe haber un pesimista. Siempre hay que anticipar el peor escenario. ¿Por qué? Porque si partes del peor escenario, ya todo lo que suceda entre el peor escenario y el escenario que te dé de inicio, ya es de gane. Ya caminaste un trecho antes de. Para entender el papel de los medios hay que entender que hay dos tipos de medios. Los medios fríos, que es la prensa fundamentalmente y los portales web. ¿Por qué son medios fríos? Porque son medios que tratan la noticia de manera más amplia, más relajada, este, digamos, más tranquila y se pueden extender mucho más. Nos sirven para pensar, crean opinión, exigen la implicación de quien los utiliza y siempre en los medios fríos se van a contrastar opiniones. Está la opinión
de los que están a favor, de los que están en contra, de los opositores, de los simpatizantes. Siempre va a haber mayor extensión. Y los medios calientes, la televisión, la radio y las redes sociales. Y en estos hay que tener muchísimo cuidado, porque estos van dirigidos a los sentimientos. Los medios calientes nos hacen sentir enojo, rabia, alegría, tristeza, desvergüenza. ¿Por qué? Porque lo vemos con imágenes o lo proyectan con sonidos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber atender a los medios calientes. No todos los voceros saben atender a los dos tipos de medios. Estos nos hacen sentir, crean impresiones emocionales y acuérdense, la gente vota fundamentalmente con el corazón. La gente ve a los políticos con el corazón. Pocas veces razona lo que le están diciendo. Delatan el estado de ánimo de la persona que habla y los sentimientos no se contrastan. Hay efectos más hondos y mucho más perdurables. Y si no, por ejemplo, pregúntenle a Bejarano, ¿no? ¿Hace cuánto salió el video de Bejarano? Y lo seguimos recordando, ¿sí? ¿Por qué? Porque era verdaderamente eh, una vergüenza ver cómo un tipo se metía los fajos de billetes en el saco y en el portafolio y ya no le cabían y veía, o sea, generaba un enojo natural en la gente. ¿Quién tiene que ser el portavoz o el vocero ante una crisis? El portavoz tiene que ser un comunicador, alguien que tenga habilidades de comunicación, no el de comunicación. No, 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 no. El que tenga habilidades de comunicación. Oye, es un tema que tiene que ver con la protección civil. Bueno, vamos a formar las habilidades de comunicación del experto en protección civil, porque todos vamos a tener a un experto en protección civil que además va a comunicar bien, ¿sí? Y entonces, tiene que ser alguien con habilidades de comunicación, que sepa escuchar y que sepa hablar, que sepa escribir, que entienda la dinámica de los medios de comunicación y de la comunicación. Luego, en el portavoz, fundamental, la credibilidad. La credibilidad importa mucho más, muchísimo más que los datos. Voy a poner un ejemplo, eh, pues que muchos de ustedes seguramente conocen. Cuando estábamos en la escuela, siempre tuvimos un compañero, una compañera, un compañerito, una compañerita, que siempre le pasaba algo para no llevar la tarea. Se le había olvidado la libreta, se le cayó el agua de Jamaica en la libreta, se comió el perrito en la libreta, le robaron la mochila, porque se metieron a robar a su casa. Total, nunca llevaba la tarea porque nunca tenía la tarea hecha ni las libretas, ¿sí? ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedía el día que sí llevaba la tarea? Que la maestra no le creía. No, 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 no. ¿Cómo está eso, Juanito, que sí trajiste la tarea? No, no, no. Seguramente la copiaste, le copiaste a alguien. No, 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 no. Tú nunca haces la tarea, eres un flojo. ¿Por qué? Porque ya construyó una reputación, ya nadie le cree. Entonces, cuando seleccionemos un portavoz, siempre es fundamental pensar en la credibilidad del del portavoz, perdón, más que en los datos que va a dar. ¿Sí? A ver. Poner a esta persona, ¿me sirve o no me sirve? No, pues sí, sí me sirve. Ah, bueno, adelante, ¿no? El portavoz también debe de entender al periodista y a sus necesidades, ya lo decíamos anteriormente. Antes persona que portavoz, es decir, no es un héroe, no es infalible, no es el todopoderoso, no, 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 es persona y también puede cometer errores, ¿sí? El portavoz también debe saber callar frente a la presión. Tuve alguna vez una experiencia en un comité de campaña, porque se nombró un portavoz.
Y entonces el portavoz llegó un momento en el que, literal, hablaba más que el candidato, aparecía en medios más que el candidato. Y de plano, lo que hicimos fue agarrar y sacarlo de la campaña. Oye, pero ¿por qué? Porque, a ver, no estás entendiendo que tú no eres el candidato, que tú estás simple y sencillamente para atender aquellos temas en donde el candidato no es el que tiene que estar saliendo. Pero resulta que tú quieres estar haciendo ruedas de prensa diarias. ¿Por qué? Porque no te sabes callar frente a la presión de los medios. Porque crees que eres más que el candidato. Es más, crees que van a votar por ti y no van a votar por ti. Y pues muchas gracias, te agradecemos el trabajo que has hecho en estas semanas, pero ya no eres más el portavoz. Adiós, hasta luego. Se acabó. ¿Sí? Y luego, el portavoz debe saberse conducir y manejar en situaciones especiales. Cuando es una declaración, cuando da una rueda de prensa, cuando da una entrevista o cuando atiende llamadas telefónicas. Son situaciones distintas. En todas le piden información, pero la manera en la que se debe manejar la información es distinta de acuerdo a cada una de las situaciones. Les platicaba yo el tema de las cajas negras. Como les decía yo, es un concepto heredado de la gestión de crisis aéreas. Las cajas negras, cuando ya tenemos, digamos, los primeros datos, la primera información, cuando estamos gestionando una crisis, nos sirven para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque pues, a ver, ya tenemos los primeros datos, la primera información sobre el tema, estamos terminando la de analizar, muy pronto estaremos dando detalles y nos permiten ir ganando un poco de tiempo. La caja negra, que es la que nos va a decir qué fue lo que pasó, pues nos van a permitir desviar la atención sobre problemas secundarios. ¿Se acuerdan el caso hipotético que les puse del chavito, hijo del candidato, que con otro chavito van en el carro porque se fueron de borrachera, llevan el carro lleno de propaganda y van y chocan y atropellan a un vendedor de un carrito de lotes, ¿sí? Ah, bueno, es que mira, ya viendo la caja negra, pues resulta que otro carro se le cerró. Y entonces, al parecer, el otro carro los aventó. Ah, voy ganando un poco de tiempo. Y ya tenemos además identificadas las placas del vehículo que provocó el accidente y son las placas tal, 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 tal y tal. Y entonces, no estamos creando una cortina de humo, no estamos evadiendo el problema, no, estamos hablando del problema, pero estamos diciendo tenemos estos otros elementos, ¿sí? Que nos permiten ir teniendo más datos del mismo. Las cajas negras nos ayudan a llenar los silencios. Hace un rato les dije que el silencio también comunica y en una crisis mucho más. Y las cajas negras condicionan las conclusiones a posteriores investigaciones, ¿sí? Las cajas negras nos amplían la investigación, nos amplían los datos. Internet, redes sociales y crisis. Bueno, pues con la aparición de Internet, pero sobre todo con la aparición de las redes sociales, pues hoy las crisis potencialmente se pueden generar en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque las redes son un mundo en el que estamos inmersos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso, ¿qué sucede en muchas ocasiones? En muchas ocasiones las redes sociales, hay dos posibles cosas que suceden y son los polos. Una, que todo lo queremos resolver por redes sociales y no todo se resuelve en redes sociales. Hay cosas que se resuelven fuera de las redes sociales, que se comunican fuera de las redes sociales. Y entonces cuando queremos vender todo y hacer todo por redes sociales, pues no falta que compramos humo, ¿sí? Sí, las redes sociales son importantes. Sí, las redes sociales nos pueden generar una crisis. Sí, las redes sociales hay que atenderlas 24/7, pero no son el todo. Hay otro sector importante y vivo, que es el de la gente que está ahí, al que hay que atender. Entonces, esa es una. O la otra, no son importantes las redes sociales. Es más, mira, ni te preocupes.
Ahí las redes sociales se las voy a encargar a mi sobrino, a mi sobrina, para que las atienda. Él se la pasa todo el día en la computadora, no pasa nada, él nos las va a atender muy bien. Oye, ¿y tu sobrina, tu sobrino tiene alguna militancia política, entiende del partido? ¿Alguna vez ha estado en una campaña? No, 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 pero no te preocupes, no pasa nada. Ay, ay, además, mira, su papá me está pidiendo que le dé chamba y con eso se va a entretener el chamaco, ¿sí? Y máquinas que de pronto el chamaco pues contesta una cosa que no tenía que contestar, le dice tres groserías al candidato opositor porque el candidato opositor le cuestionó algo, alguna cosa, se pelea con el medio de comunicación, perdón, pero le mienta la madre a los propios militantes y simpatizantes y se acabó la campaña. Entonces, las crisis, las redes sociales nos pueden llevar a que haya crisis 24/7. Hay necesidad de gestionar en tiempo real. Miren, yo, por ejemplo, aquí en la oficina, pues tengo tres turnos de monitoreo de redes sociales. Y sí, sí es cierto, tengo una persona que literal, miren, mi primer turno empieza a las 6 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Luego tengo un segundo turno que empieza a las 2 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Y tengo un tercer turno, tengo un chavito que empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Y entonces yo todos los días, cuando despierto a las 4:50 de la mañana, tengo un reporte que me manda esta persona más o menos a las 4 de la madrugada. Durante la madrugada se estuvieron moviendo estos temas. ¿Sí? Y entonces yo ya para las 5 de la mañana, 5:10, que empiezo a tener mi comunicación con mi equipo, pues empezamos, oye, a ver, este tema sí se nos movió, hubo un ejecutado por la noche en tal lugar, balearon tal bar, y tenemos respuestas. O empezamos a pedir información para tener respuestas desde las 5 de la mañana, ¿sí? Entonces, hay necesidad de gestionar en tiempo real. Claramente, ¿eh? Claramente, nadie es capaz de abarcar todos los soportes porque cada vez son más las redes, los medios en redes. Por eso es importante saber seleccionar, saber priorizar y saber y entender qué vamos a ver. Vamos a ver esto, esto y esto, porque estos cubren el 80 y no vamos a ver todo esto, porque esos cubren solo el 20, ¿sí? El 80-20 siempre. Veo poquitos, pero esos poquitos cubren a la mayoría. A todos estos los veo esporádicamente. ¿Por qué? Porque esos, aunque son muchos, cubren solo el 20, ¿sí? Y luego es importante también entender que en las redes sociales convivimos con muchos creadores de opinión. Y los creadores de opinión en muchas ocasiones no están sujetos a las mismas reglas del juego en cuanto a la gestión de crisis. Y siempre es importante no caer en el juego de los creadores de opinión. Ojo con eso, ¿eh? Porque muchas veces generamos nosotros crisis a partir de lo que dicen los creadores de opinión. Y los creadores de opinión son eso, creadores de opinión. No son en muchas ocasiones medios acreditados. Entonces, ojo con quién y sobre quién ponemos el foco. 5 reglas para administrar una crisis o redes sociales en una crisis. Hay que actuar rápido. Primero, hay que actuar rápido. Hay que monitorear temprano. Ahí dice monitorear temprano y con frecuencia. Hay que monitorear siempre. Yo les digo, tengo 3 turnos aquí en la oficina. Hay que tener listo un enfoque triangular. Es decir, hay que utilizar distintos métodos para comunicarnos con las distintas audiencias clave durante una crisis. Twitter, la página web, un blog, un medio de comunicación clave. Es decir, no todos los huevos en la misma canasta, porque no todas las audiencias ven lo mismo. Twitter, por ejemplo, aquí
aquí en Chihuahua, donde yo estoy, Twitter no sirve de nada. Es más, para mí, Twitter sí lo atiendo, sí lo veo, sí lo monitoreamos, pero yo tengo que estar atendiendo Facebook, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni los periodistas en Chihuahua, ni los creadores de opinión, ni los líderes de opinión utilizan Twitter. No les interesa, no les ha servido, no ha crecido. Es un caso atípico, ¿sí? Entonces, pero hablando, digamos, en el entorno nacional, Twitter, sitio web o en algunos casos blog, que ya los blogs casi no están en uso o cada día en mayor desuso, y los medios de comunicación clave. Siempre, ese triángulo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Siempre hay que pensar en la audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia se va a crear una historia y a partir de su realidad va a pensar en esa historia. Entonces, también para comunicar nosotros, más que dar datos, hay que contar historias. Nos acordamos de la historia, nos acordamos del capítulo de la serie o de la telenovela. No nos acordamos de los datos de la noticia, del tercer bloque del noticiero de televisión nacional que vimos ayer. Pero sí nos acordamos de en qué se quedó el capítulo de la telenovela o de la serie que estamos viendo. ¿Sí? Y en redes sociales no solo hay que oír, hay que escuchar. Por eso, aunque hay que actuar rápido, hay que tener sistemas de gestión de Big Data que nos ayuden a ir viendo cuál es el sentimiento, cuál es la conversación, qué es lo que se está diciendo de este tema. ¿Cómo cerramos la crisis? La última parte, la gestión del conocimiento. ¿Cómo cerramos la crisis? Siempre hay que implementar las medidas que se acordaron y entonces, una vez implementadas las medidas que se acordaron, los despidos, los recortes, la expulsión, lo que sea, se implementan esas medidas. Y entonces ya vamos a mover el foco a otra cosa. Estamos cerrando la crisis, ¿sí? Los medios de comunicación empiezan a centrar su interés en otras cuestiones distintas. Es posible, ojo, que al cabo de algún tiempo los medios de comunicación vuelvan a hacer referencia al tema por un aniversario, por novedades que se dan en el caso si es un tema jurídico o legal, por otros sucesos similares, por declaraciones que se dan, pero ojo, ojo, no volvamos a caer a nosotros mismos a generar la crisis. No, ya es un asunto zanjado, ya para nosotros ya es un asunto cerrado, ¿sí? Se retoma y en todo caso tenemos una salida para esas vueltas que vuelve a dar el ciclo de todo, ¿sí? Siempre hay que tomar las medidas adecuadas para que no se vuelva a repetir. Oye, los chamacos que se fueron a echar unas cervezas y atropellaron al señor de los elotes. ¿Por qué? Porque se les cruzó otro carro, les cerró el paso y atropellaron. Bueno, pues quizás es ponerles un chofer, quizás tienen prohibido hacer esto, quizás es siempre de los vehículos se baja la propaganda, lo que sea, ¿no? Ojo con cerrar en falso. Siempre hay que estar conscientes de cerrar bien. No vayamos a cerrar en falso, porque cuando cerramos en falso, lo único que sucede es que nos revive el muerto y sale peor, ¿vale? Siempre hay que documentar una crisis, hay que agradecer al equipo que documentó la crisis, hay que agradecer al equipo que intervino en la crisis y hay que interiorizar los aprendizajes, hacerlos propios. ¿Qué sí hacer y qué no hacer cuando estamos cerrando una crisis? Primero, hay que anunciar medidas específicas, concretas. Se despidió, se denunció, se demandó, se dio de baja. Anunciar, se cambió, anunciar medidas específicas. Establecer un sistema de alerta temprana, siempre es parte del conocimiento. Oye, ya nos pasó una vez, que no nos vuelva a pasar, que no nos vuelva a agarrar a todos dormidos. ¿Quién va a estar encargado de monitorear este tipo de temas? Ah, pues fulano. ¿Y quiénes van a ser el comité? Ah, pues perenganos.
¿Y quién va a dar el aviso? Hay que demostrar responsabilidad como organización. No podemos menospreciar una crisis nunca, porque entonces lo único que demostramos es, esto les valió. Ya pasó, pero les valió. ¿Sí? Hay que contar con la aprobación legal, por eso siempre debe haber abogados en los comités de crisis, los involucrados en el aspecto legal, y hay que informar regularmente sobre los progresos en el tratamiento, en el abordaje de una crisis. No hay que hacer, vamos a crear una posición para gestionar la reputación, ¿no? Entonces, aquí ya está el nuevo responsable de gestionar la reputación y él va a atender todas las crisis. No, porque no va a saber de todo. Los equipos de crisis son multidisciplinarios. Evitar cualquier comunicación pública antes de tener toda la información o la mayormente posible. Responder a influencers o columnistas, perdón, ahí hay un error, que manejan información de acuerdo a su interés, lo que les acabo de decir, los creadores de opinión. Una cosa son los creadores de opinión y otras son los líderes de opinión, ¿sí? Reestructurar o eliminar miembros, no se vale, no, pues que nomás como pasó esto, pues ahora me escabecho a todos estos. No, 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 a ver, con calma, con paciencia. Y mantener siempre, siempre, siempre al líder lejos de los medios cuando hay una crisis. Para eso hay un portavoz. Oye, es que se define que el portavoz es el líder. Bueno, yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo, pero puede haber algunos casos en los que se elija hacerlo así porque son comunidades muy pequeñas, porque son grupos muy pequeños, porque no hay más, porque es el que tiene las mejores habilidades comunicativas. Está bien, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si el líder se equivoca, entonces se acabó el asunto, se acabó la confianza, se acabó la campaña. Siempre va a haber ondas sísmicas de rebote, siempre. Quienes viven en el centro del país, en Ciudad de México, en Estado de México, en Puebla, en Querétaro, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, siempre están viviendo con este tipo de fenómenos. Siempre que hay un sismo, hay ondas sísmicas de rebote, hay sismos posteriores. Entonces, tras una situación de crisis de primer nivel, siempre se van a producir situaciones similares que no van a pasar desapercibidas. ¿Por qué? Porque la opinión pública siempre va a quedar hipersensible. Y entonces, nuevamente, pasa algo similar, recuerda el hecho anterior y vuelven a voltear. Siempre hay atención de los medios sobre el sector o tipo de actividad del origen de la crisis inicial. Siempre va a haber esa atención y no lo podemos evitar. Eso es imposible. Siempre va a haber tensión añadida a labores de manejo de riesgos con personal técnico. Esto es fundamentalmente para quienes están en gobierno, ¿no? Aquellos que ven temas de seguridad, aquellos que ven temas de protección civil, de manejo de armas, de manejo de equipos. Siempre va a haber tensión añadida a manejo a labores de manejo de riesgos con personal técnico. Y mayor rigor en el seguimiento. Siempre cuando hay una crisis, una cuestión fundamental es que haya rigor en el seguimiento. Y siempre ante estas situaciones, generalmente las organizaciones tienden a sobrereaccionar. ¿Por qué? Porque quedan sensibles de la crisis anterior. Algunas recomendaciones finales. Hay líneas que no podemos cruzar cuando hay una crisis. Hay líneas de manejo ético y responsable que no podemos cruzar. En algunas voy a sonar repetitivo, pero es importante volverlas a decir. Ante una crisis, no mentir ni especular. La mentira nos lleva a otra mentira, la especulación nos lleva a rumores. No improvisar. Hay que tener datos, hay que tener información comprobable. No culpar a las víctimas. Fue culpa de ellos porque... No, no, no. A ver, hay que tener tantita solidaridad siempre con las víctimas. No eludir responsabilidades. Si es nuestra responsabilidad, es culpa del que vendía los elotes en el carrito porque ¿por qué estaba parado en esa esquina? Espérate, pues terminó atropellado, ¿no? Y sin una pierna. Este,
No eludir responsabilidades, no asumir competencias ajenas. ¿Para qué asumimos competencias ajenas? No somos ni el Ministerio Público, ni los agentes de tránsito y vialidad, ni la policía. No atribuir responsables o responsabilidades al inicio. Siempre necesitamos un proceso que se tiene que ir informando. No hacer caso de los rumores, que tiene que ver con el no mentir, no improvisar. No bromear ni frivolizar. Hay quienes bromean con crisis y es de las peores cosas porque lo que menos se muestra es empatía. No querer afrontar la crisis en solitario. Muchas veces los líderes, y por eso es que yo digo que a los líderes siempre hay que mantenerlos lejos, informados pero lejos, quieren asumir la crisis solitos y pues evidentemente se los termina comiendo la misma, y no autorizar el acceso sin control a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, con los medios de comunicación hay que tener claridad y transparencia, apertura, y siempre ponerles claramente cuáles son las líneas amarillas que no hay que cruzar. Ante una crisis, sí cuidar, proteger e informar al personal interno, al equipo, a los militantes, a los simpatizantes, a los proveedores, siempre informarlos. Sí acudir al sistema, al manual o al plan de contingencia, lo que tengamos. Yo de entrada les diría, pues de entrada tengamos un manualito, ¿no? Ya si podemos tener un plan de contingencia, pues qué mejor, ¿no? Sí adoptar una actitud serena, reflexiva, sin pánico, ¿sí? Sí definir mensajes breves, claros y concisos. Sí responder, es decir, sí hay que actuar rápido, pero no hay que precipitarnos o actuar irreflexivamente. Sí recabar la opinión de los técnicos y los especialistas. Siempre, siempre los asesores y los consultores son básicos y fundamentales en una gestión de crisis. No vienen a quitarnos la chamba, vienen a ayudarnos, son consejeros. Sí seguir atentamente la información y evolución de los hechos y sí aplicar un criterio general de confidencialidad. En los equipos de crisis tiene que haber criterios de confidencialidad y de confianza. No se puede trabajar con desconfianza en un equipo de crisis. Finalmente, mi experiencia. Fíjense, la comunicación por sí sola no basta para resolver una crisis. Se requiere de actitud y de aptitud, pero fundamentalmente de voluntad. Si no hay voluntad, podremos hacer toda la comunicación que quieran, no se va a resolver la crisis. ¿Sí? Siempre va a ser posible proteger la reputación de la institución cuando se utilice adecuadamente la comunicación, acompañada de la aptitud, de la actitud y de la voluntad. La gestión adecuada de la crisis comienza mucho antes de la crisis. Comienza con la gestión de riesgos. Si no gestionamos los riesgos, cuando nos llegue la crisis, pues entonces sí, nos va a agarrar a todos dormidos. Los responsables de una organización tienen la responsabilidad, pero también la oportunidad de usar la comunicación para salvaguardar el valor de sus entidades, el valor de su persona como líderes, el valor de su partido, el valor de su organización, de su equipo. Y los asesores externos siempre pueden aportar experiencia y apoyo en situaciones de crisis. Bueno, pues yo hasta aquí termino con esta presentación. Abriría un pequeño espacio de 5 minutitos para que después nos podamos ir con la última parte, que es el plan de autoevaluación para la gestión de una crisis, que implica un cuestionario, que literal yo les voy a ir haciendo las preguntas y ustedes en una hojita van respondiendo sí, no, y al final les voy a dar los resultados de cada módulo y así al final ustedes ya sabrán, este material y estas presentaciones están disponibles para ustedes, ya las tienen en el comité, solo falta el último para podérselas dar a ustedes. Entonces abro un espacio de 5 minutitos
para que podamos platicar de esto. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Yo sí, Ignacio. Adelante, Oscar. Hola, buenas noches. Oscar Buenas noches. Telles, de Naucalpan, Estado de México. Fíjate que hace rato que hacías referencia al tema del manual de crisis. eh, yo estoy haciendo actualmente mi trabajo de titulación de la maestría en comunicación pública, política y pública. Y mi caso práctico con el cual pienso titularme es justamente o está relacionado con el manejo de crisis. Y mi trabajo me llevó a hacer una investigación sobre cuántas dependencias a nivel federal y cuántas jefaturas u oficinas de gobierno de los estados cuentan con un manual de crisis o con algún documento o con algún plan, como les quieras llamar. Eh, y mi investigación fue solicitando a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el documento que tengan, ¿no? Sin poner propiamente un nombre, aunque vamos a llamarlo genéricamente pues, el manual de crisis, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa? Que pues, de las 32 entidades y de las igual aproximadamente 30 dependencias a nivel federal a quienes les solicité el manual, pues no obtuve ni una sola respuesta favorable. Y no obtuve ni una sola respuesta favorable en cuanto a que las respuestas fueron muy variadas, pero ninguna favorable en el sentido de que alguna me dijera, sí contamos con un documento, ¿no? Hubo algunas que incluso llegaron a proporcionarme manuales o algún documento, pero relacionado con protección civil, ¿no? Como protocolos más bien de qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de amenaza de bomba, o hubo algunas que me respondían que me iban a turnar la solicitud a la Secretaría de Protección Ciudadana, ¿no? Porque lo consideraban una cuestión pues más de seguridad pública que realmente de comunicación, ¿no? Entonces es increíble pues en un país como México y a niveles tanto federal como estatal, pues no se cuenten con estos tipos de documentos para saber precisamente cómo sobrellevar una crisis cuando esta acontece, ¿no? Entonces, en eso ando todavía en mi trabajo, pero sí fue sorprendente que de las 60 solicitudes que hice, no pude obtener un solo manual porque nadie lo tiene. Incluso las respuestas fueron muy variadas, pero hubo quienes me llegaron a decir, pues que no lo tenían porque no estaban obligados a tenerlo, ¿no? Porque no estaba dentro de sus facultades el tener un manual de ese tipo. Sí, y luego quizás en su caso lo tenga, en muchas ocasiones hasta te lo va a reservar por cuestiones de seguridad, ¿no? Te metiste en un tema complejo, en un tema complejo porque sí, para empezar en México, en general en México, no estamos preparados para una crisis. Eh, en las organizaciones políticas y en las organizaciones gubernamentales. Normalmente no estamos preparados para una crisis. Quizás tenemos protocolos generales. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí en Chihuahua? Aquí en Chihuahua sí tenemos un protocolo, sí tenemos un comité que analiza las cosas, sí tenemos un brevísimo documento, este, y literal, es un asunto en donde se marca, a ver, pues, quiénes integran este comité, cómo tiene que llegar la información, quién es el receptáculo de esa información, y luego cómo se procesa, y hasta ahí, ¿no? Este, pero en muchos casos, pues, te lo van a reservar. Sí, 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 es una realidad, Oscar, que sí te metiste en un tema complejo, pero pues muy, muy interesante, la verdad, ¿eh? Porque sí, en México poco preparados estamos para esto. Y felicidades. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión, comentario, pregunta, duda? Adelante, Juan. Está apagado tu micrófono, Juan.
Ok, ya me escucho. Bueno, mira, aquí la pregunta es con respecto de un manejo de crisis. En el sector salud, lo que está argumentando el gobierno federal, ¿sí? ¿Qué anda diciendo el presidente? O la cosa esa que le dicen presidente con todo respeto, a mí es una cosa, que para el 30 de diciembre él anda diciendo, pregonando de que va a inaugurar una farmacia de primer nivel para el 30 de diciembre, que dice que va a tener la atención de surtimiento de medicamento en menos de 24 horas. Conforme a la crisis por falta de medicamentos, ¿cómo se puede afrontar esa crisis si supuestamente dice que él en 24 horas van a surtir los supuestos medicamentos en todas las farmacias, en una farmacia a nivel mundial? Eso es lo que esa es mi pregunta. La oposición en ese aspecto, ¿qué es lo que debe de hacer en ese tema? Si no les cumple al ciudadano, ¿sí? Con la supuesta farmacia que va a ser que va a funcionar las 24 horas del día y que sus medicamentos van a estar en menos de 24 horas. Esa es mi opinión, gracias. Pues lo que tiene que hacer la oposición es su trabajo, evidenciar, evidenciar, evidenciar y seguir evidenciando que, pues una vez más, les tomaron el pelo, les vieron la cara a la gente. ¿Algún otro comentario? Si me permites, Ignacio. Claro, adelante. Dos preguntas. Una, tomando la consideración del compañero que pidió la información, preguntarte, ¿qué tan conveniente es que sea público ese manual de crisis? O sea, tenerlo es importante, pero ¿qué tan conveniente es para la propia institución el que sea público? Y segundo, el manejo hay dos crisis, ¿no? La del hecho y la de la percepción. O sea, porque, digamos, una explosión, pues es un manejo de crisis que correspondería a protección civil, a todo eso. Pero al mismo tiempo, este, ¿cómo vamos a manejar que fue negligencia, si no fue negligencia? O sea, la parte política en ese sentido. ¿Se divide el manejo de crisis en protocolos y manejo de crisis o las dos serían crisis? Gracias de antemano. Oscar, no sé si quieras responder y luego yo también voy a dar acá mi comentario. Sí, ahí la cuestión es sobre qué tan pertinente es hacer público o no el documento. Perdón, ¿quién preguntó ahorita? ¿Manglio? Manglio, sí. Sí, sobre la pertinencia, fíjate que conforme a las normas de transparencia, en caso de que fuera un documento que no tenga que ser público por algún supuesto, la autoridad está obligada a así a proporcionar al solicitante de información lo que es la reserva, ¿sí? Y digamos que cada dependencia sujeta la información, si no puede ser esta proporcionada al solicitante, tiene que presentar ante su comité de transparencia una solicitud para reservar la información. Y esa reserva de información sí se le proporciona al solicitante, se le dice, ¿sabes qué? No puedo proporcionarte lo que me estás requiriendo porque cumple con algunos de los supuestos de ley para no ser público y aquí se te presenta el acuerdo del Comité de Transparencia que reserva la información. Entonces, ante la pertinencia o no de que sea público el documento, lo que sí tendría que haberme contestado todas las dependencias y todos los gobiernos de los estados es que de contar con el documento no me lo pueden proporcionar Ujú. por tratarse de un documento reservado y acreditármelo, cosa que ninguna hizo. ¿Me explico? Sí, gracias. Y, Con y, gusto. y otra cuestión, Manglio, importante es, entiendo este planteamiento que tú haces de debe ser público o no debe ser público. Em,
evidentemente hay cuestiones y hay procedimientos que por seguridad no son públicos, pero un primer protocolo al menos, una serie de pasos a seguir. ¿Qué sucede, por ejemplo, si hay una explosión? Ah, pues se recibe la llamada en el 911 y de que se recibe la llamada al 911, entonces entra en operaciones tal equipo, tal, y hasta ahí, ¿no? Se comunica así, se determina que el vocero asado, hasta ahí no estás dando ninguna información de seguridad nacional, ¿no? Simple y sencillamente estás diciendo paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, paso seis, paso 27. Se acabó. Ya las cuestiones específicas del caso, ya evidentemente dependerán pues de la situación en particular, ¿no? Es nada más digamos, un complemento a lo que Oscar aquí estaba comentando. Sí, en realidad a mí lo que me importaba era saber cuántas dependencias y gobiernos estatales contaban con algún documento, ¿no? Con independencia del nombre. Y a final de cuentas, ninguna me lo proporcionó, porque no, o porque no lo tienen, y aunque lo tuvieran y estuviera reservado, me tuvieron que haber dicho que no me lo podían proporcionar por esa cuestión de estar reservado conforme a ley. Bueno, muy bien. Tengo aquí un comentario en el chat, déjenme ver. Te deben contestar claro el sentido de la respuesta, es lo que cambiaría. Carla Manelli, efectivamente, Carla. Esa es la situación. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a esta última parte. Voy a tratarme de ir rápido. Tenemos 23 minutos de aquí antes de las 8 de la noche em, para, para ver este cuestionario de autoevaluación. Ahí les va. ¿Sí lo están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí. Bueno, em, perdón, estoy nada más aquí respondiendo un mensaje. Eh, Primero, y yo aquí les pediría, aquí se me modificó, pero bueno, les pediría pues, que en un papelito vayan respondiendo si, si si sí o si no. Permítanme, me voy a salir de la presentación porque no, no se está presentando bien. Yo creo que la vamos a ver así. Uy, se me modificó aquí alguna serie de cuestiones y se me movieron las cosas. Bueno, ya. Eh, Actitud frente a la crisis. Son 3 cuestionarios. El primer cuestionario tiene que ver con la parte de prevención. Yo les preguntaría, y esto es importante que lo hagan en sus comités de crisis. ¿Piensan que su organización, el liderazgo, el equipo en el que trabajan puede sufrir una crisis? ¿Sí o no? Ahí vayan respondiendo, ¿no? ¿Están dispuestos a dedicar recursos a esta labor? Porque evidentemente el manejo de una crisis requiere de recursos humanos, técnicos, financieros, etcétera. ¿Están dispuestos a dedicar recursos a esta labor? ¿Sí o no? En los próximos meses, ¿tienen previsto poner en marcha alguno de los siguientes procesos? Auditoría de riesgos, sí o no. Manual de gestión de crisis, sí o no. Constitución de un comité de crisis, sí o no. Designación de un portavoz oficial, sí o no. Formación específica para el portavoz o para el comité, sí o no.
Y la última pregunta, ¿tienen previsto realizar un simulacro? ¿Sí o no? Esa es la primera parte de este cuestionario de autoevaluación. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, seguimos. De 0 a 3 respuestas positivas, tienen enormes posibilidades de sufrir una crisis. Si se fijan, tuvimos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. Entonces, de 0 a 3 respuestas positivas, enormes posibilidades de sufrir una crisis y no saber cómo hacerle frente. En pocas palabras, una crisis no le preocupa en absoluto. Y pues si ese es el caso, mucha suerte. De 4 a 5 respuestas positivas, CIS, en su organización, en su equipo, existe una cierta sensibilidad, ustedes mismos tienen una cierta sensibilidad sobre el tema, lo que probablemente les permitirá afrontar una crisis con mayores posibilidades de éxito, especialmente si sus respuestas positivas han coincidido con las relativas al manual o al comité o a la formación o al portavoz. De 6 a 8 respuestas positivas, la organización, el equipo está dando pasos adecuados para contar con un sistema de prevención en condiciones. Siguiente, vulnerabilidad. Discúlpenme, no me fijé que aquí tenía yo aquí algunos errores, pero bueno, vamos a verlo desde aquí. En cuanto a la vulnerabilidad, y seguimos en el cuestionario 1, ¿existen riesgos asociados a el equipo? Estamos hablando del equipo, de la organización. ¿El proceso de selección de personal, sí o no? No, agarramos a cualquiera que llega aquí y nos pide trabajo, cualquiera que quiere colaborar, no hacemos filtros, no investigamos. ¿Hay riesgos en el proceso de selección de personal? ¿O fulanito de tal, perenganita de tal, solamente contrata a sus amigos, a sus amigas, a la novia, al niño que le gusta, a la niña que le gusta, al que le cae bien? ¿Hay riesgos en el proceso asociados al proceso de selección de personal? ¿Hay riesgos en el proceso de formación del personal? ¿Hay riesgos en el proceso de difusión? ¿O tenemos bien amarradas, por ejemplo, nuestras redes sociales? El que gestiona la comunicación, la gestiona bien, con métodos éticos. ¿Hay riesgos con los canales de difusión? ¿Sí o no? ¿Hay riesgos con el servicio o atención al usuario, al cliente, al militante? No, la persona que está en el teléfono siempre se enoja y les grita todo, les cuelga, los ofende, le molesta que le pidan algo. ¿Piensan que su organización puede ser objeto de denuncias por parte de grupos de activistas? ¿Sí o no? ¿Críticas de sus competidores? ¿Sí o no? ¿Noticias negativas en los medios? ¿Sí o no? ¿Críticas por parte de sus miembros y en el caso de que sea una empresa privada, de sus accionistas? ¿Sí o no? Continuamos. ¿Piensa que su organización puede ser objeto de pleitos con directivos y o empleados? ¿Les pagamos la nómina a tiempo a los miembros del equipo de campaña, del comité municipal, del comité estatal? ¿La organización puede ser objeto de sanciones por parte de la autoridad? Porque no estamos comprobando bien los gastos, la nómina.
Intentos de extorsión o sabotajes. Esto aplica más para temas privados, para instituciones privadas, pero también para gubernamentales. Denuncias sindicales sobre seguridad e higiene. Conflictividad laboral con violencia. Accidentes o incidentes graves. A partir de lo que ven ustedes, ¿alguno de sus competidores, de sus contrincantes, han sufrido crisis antes? ¿Sí o no? Y si se fijan aquí, pues fueron muchas más preguntas. Fueron 16 preguntas. De 0 a 4 respuestas positivas, tiene pocas posibilidades de sufrir una crisis realmente. O no se están dando cuenta del nivel de riesgo. En cualquier caso, es muy seguro que no lo vean y que no hagan nada al respecto, ya sea por desconocimiento o porque consideran que no les hace falta. De 5 a 10 respuestas positivas, existen riesgos de sufrir una crisis, lo que debería bastar para poner en marcha 3 iniciativas: evaluar cuáles son los escenarios más probables, designar un comité de crisis para hacerles frente y reflejar por escrito qué hacer en caso de que sucedan. Un poco lo que aquí explicaba Oscar, ¿no? Tener por lo menos algo por escrito. Y de 11 a 16 respuestas positivas, su organización necesita contar con un manual de crisis y un comité bien definido, porque las posibilidades de sufrir una situación crítica son elevadas y muchas escapan de su control. Es muy recomendable realizar algún tipo de formación práctica para analizar cómo se responde a los problemas antes de que se presenten realmente. Vamos con la tercera parte del primer cuestionario. Herramientas y procesos. Esta es solo una diapositiva y tiene las siguientes preguntas. ¿Su organización cuenta con un manual de gestión de crisis? ¿Sí o no? ¿Su organización cuenta con un comité de crisis constituido? ¿Sí o no? ¿Los responsables de gestión de crisis han recibido formación específica en el último año? ¿Sí o no? ¿Su organización cuenta con un portavoz o vocero oficial designado? ¿Sí o no? Y luego, después de estas 4 preguntas, tenemos 7 preguntas más sobre temas específicos. ¿Su organización cuenta con asesoramiento externo en temas de seguridad? ¿Aseguramiento de calidad en la formación, en el procesamiento de diferentes cosas, en la captación de simpatizantes? ¿Asesoramiento en formación de portavoces o voceros? ¿Asesoramiento en comunicación y relaciones públicas? ¿Asesoramiento en defensa jurídica? ¿Asesoramiento en servicios de atención telefónica o en línea? ¿Asesoramiento en diseño y programación de páginas web y redes? Y aquí tuvimos 11 preguntas. De 0 a 3 respuestas positivas, todavía hay mucho por hacer, sobre todo si las respuestas positivas no corresponden a la existencia de un portavoz, de un manual y de un comité de crisis. De 4 a 7 respuestas positivas, hay que revisar cuáles son las respuestas negativas y hay que tratar de ponerle remedio en caso de no contar con asesores externos que puedan ayudar a resolver las carencias.
o yo les recomendaría identificar a varios para poder ir mejorando en el sistema de prevención. De 8 a 11 respuestas positivas, la organización, el equipo cuenta con un buen sistema de prevención frente a la crisis. Y si se ha contestado afirmativamente a la pregunta sobre formación en el último año, sin duda están dando un gran paso hacia adelante porque no están bajando la guardia. Perdón, voy a revisar 6 nuevos mensajes que tengo acá. Muy bien. Bueno. Vamos con el cuestionario número 2, que tiene que ver con la gestión de crisis. Capacidad de reacción frente a la crisis. ¿Es posible localizar a los miembros del comité de crisis en menos de una hora? Y esta pregunta se divide en dos. ¿Es posible localizar a los miembros del comité de crisis en menos de una hora, sí o no? Y en su defecto, a sus suplentes, sí o no. ¿Cuenta con una sala disponible preparada para el comité de crisis? Una sala, un salón, un lugar, una casa, un garage para reunirse. ¿Están localizados y accesibles todos los materiales clave, como son teléfonos de contacto del comité de crisis, manual de gestión de crisis, listado de medios, listado de audiencias clave? Las recepcionistas y secretarias saben qué hacer ante llamadas de periodistas y o de autoridades. Lo que les platiqué el viernes, recibió una llamada de una periodista, una persona que no debía haber recibido la llamada y que no pasó el mensaje. ¿Existen planes de emergencia o de continuidad del negocio o de continuidad de la campaña? ¿Qué pasa si el de, um, el de comunicación se enferma, le da un infarto? Entonces, ¿quién sigue después de él? ¿Quién sabe qué es lo que se está haciendo? ¿Quién es el brazo derecho, la sombra? Tenemos, por ejemplo, las claves de acceso de todas las computadoras en caso de que necesitemos acceder a una computadora en algún momento específico. ¿Quién tiene esas llaves? ¿En dónde está ese sobre con todas las claves? Que se abrirá solo en caso de ser necesario. ¿Tiene los datos, todos los datos necesarios para contactar directamente con sus audiencias, con sus clientes, con sus proveedores, con sus autoridades, con los medios de comunicación, con los militantes, etcétera? ¿Saben qué medios o periodistas son los fundamentales y siguen a su sector? ¿Los datos de contacto de todas las audiencias se actualizan periódicamente o solo cuando viene el brindis de fin de año y necesitamos invitarlos? Bueno, de 0 a 5 respuestas positivas, cuidado, mucha vulnerabilidad que requiere atención inmediata. Hay que solucionarlos con urgencia. De 6 a 8 respuestas positivas, buen trabajo, hay puntos por mejorar, y si se muestra que los datos de contacto no están actualizados periódicamente, pues hay que actualizarlos porque pues cuando haya una crisis no va a haber tiempo. Y de 8 a 11 respuestas positivas, pues parece que, como los carros de carreras, la organización está a punto, ¿sí? Ojalá y no tengan que usar esto en ningún momento. Seguimos con el segundo cuestionario. Experiencia en gestión de crisis. ¿Su organización, su equipo, ha vivido alguna crisis grave anteriormente? ¿Han tenido contacto con los medios en relación con una crisis?
¿Se ha sentido en control de la situación de crisis o se ha desbordado? ¿El portavoz, el vocero, ha actuado bien ante los medios? ¿Los miembros del comité de crisis han actuado según el plan? ¿Internet y las redes sociales se han usado para conseguir y o distribuir información? Estas son poquitas. Y con esto cerramos el segundo cuestionario. De 0 a 3 respuestas positivas, pues ya saben lo que es la presión. Ya saben lo que es afrontar una crisis, pero hay que prepararse. De 4 a 6 respuestas positivas, pues han estado a la altura de las circunstancias. Analicen qué aprendizaje hubo de lo que se vivió y asegúrense de que los suplentes de cada miembro del comité reciban la información. La formación no solo es para mí, hay que distribuirla, que el equipo aprenda, que el equipo conozca las situaciones y se vaya mejorando y se vaya fomentando la mejora continua. Y vamos con el último cuestionario, que tiene que ver con la gestión de la crisis. Evaluación de los resultados una vez cerrada la crisis. ¿Se han tomado decisiones no contempladas en los planes? ¿Algún responsable no ha estado a la altura de la situación? En muchas ocasiones hay gente en los equipos que, como se los decía yo hace un momento, llega la crisis y se hacen chiquitos, desaparecen. O alguien se enoja, o alguien se pone muy nervioso. ¿Siente que la imagen de su organización se ha visto dañada? Sus ventas, sus afiliaciones, ¿se han visto afectadas por la crisis? De 0 a 2 respuestas positivas, si han sido capaces de salir de una crisis sin impacto para la imagen ni para las ventas, en el caso de organizaciones privadas, pues tuvieron suerte. Eh, y posiblemente, aunque lo dudo, un ejemplo de gestión perfecta. De 3 a 4 respuestas positivas, es el momento de reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Hay que realizar ajustes de procedimientos, de equipo y poner en marcha cuanto antes un plan de recuperación de imagen, un plan de construcción de reputación para la organización. Vamos con el último cuestionario que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Tras la crisis, ¿se ha iniciado alguna investigación interna? ¿Sí o no? ¿Se han detectado carencias en los procedimientos, planes y manuales? Oye, aquí nos faltó esto, nos faltó prever el otro, ¿sí o no? ¿Ha descubierto alguna audiencia no identificada hasta ahora? Porque también sucede. ¿Aliados o contrarios? ¿Siente que necesita mejorar su sistema de gestión de crisis? ¿Piensa que su equipo necesita formación sobre este tema? ¿Cree interesante incorporar algún nuevo miembro en su comité de crisis? De 0 a 3 respuestas positivas, pues ahora sí que se los voy a decir así, está muy gacho que hayan sufrido una crisis y crean que no tienen nada que aprender. Me parecería una actitud muy soberbia. Nuevamente hay que reflexionar con espíritu crítico, porque siempre va a haber algo que mejorar. Siempre somos seres en constante proceso de mejora. De 4 a 6 respuestas positivas, pues hay que poner en práctica todo lo aprendido, lo que yo les platiqué, lo que hay en muchísimos libros sobre gestión de crisis, gestión y manejo de crisis.
y hay que realizar mejoras en los procedimientos y en los materiales de la organización, del equipo cuanto antes. Y pues bueno, yo con esto termino. Les doy las gracias por su tiempo, por su atención, por sus aportaciones, sus colaboraciones, porque siempre han sido muy, muy interesantes. En verdad, en estas 3 semanas he aprendido muchísimo, me llevo muchas anotaciones que me ayudan a enriquecer estas clases y esos procesos de formación y capacitación. Y pues me reitero a sus órdenes, ante cualquier duda, ante cualquier otra cuestión. Aquí, pues, estoy a sus órdenes. En el comité tienen mis datos y pues no me queda más que agradecerle su tiempo y su confianza, pues, para recibir esta formación, esta capacitación, y espero haber estado a la altura de lo que ustedes esperaban, de lo que esperaban del curso y de las necesidades que cada uno de ustedes tenga. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Si me permiten, prendiendo su cámara, por favor, para la foto final y ya podemos cerrar sesión. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nacho. Gracias, buenas Mario. noches. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias.